Ahí están los números en cabina que ya compartimos en este pequeño break comercial para que hagas tus preguntas a nuestra experta que está con nosotros. Lucy Coach es una amiga de la casa y es una de las voces más autorizadas en este mundo del fitness. Tenemos transmisiones aquí live simultáneamente, tanto en la cuenta de Giselle, @Giselle Mueces, @RadioFitRD también, por supuesto @Yulisa Gons, y en mi usuario @Raymond Moreta estamos transmitiendo en vivo. Y tenemos preguntitas por aquí también, así que ustedes anímense a preguntar por ahí, y los que están en casita pues pueden contactarnos a los teléfonos que ya compartimos. Comparto esta pregunta de inmediato, G. Sí, claro, nos vamos a Dale. Dice, ¿existen alimentos que nos producen estrés particularmente? ¿Algún alimento? Un alimento que produzca estrés. Si eres una persona sana. O que eleve los niveles de estrés, quién sabe. Alimento. Si eres una persona sana y no tienes ninguna condición de salud, no. La respuesta corta es no. Voy a expandir un poquito más y explicar esa parte. Pero si tienes alguna condición de salud, sí hay alimentos que pueden provocar cierto daño. Por ejemplo, algo muy común es la intolerancia a la lactosa, que es conocida también como deficiencia de lactasa, que son aquellas personas que tienen una producción deficitaria de una enzima llamada lactasa, que es la que se encarga de la hidrólisis o la ruptura a nivel del sistema digestivo de lo que son de lo que es la lactosa, que es el carbohidrato que viene en la leche y el azúcar de la leche. Exactamente, puede ser una deficiencia de esa enzima a nivel congénito o a nivel adquirido, es decir, puedes nacer con esa deficiencia o puede ser adquirida a través de los años por muchos factores que ya extendería un poco más la respuesta. Pero eso no convierte a la leche en un alimento inflamatorio para todo el mundo. Exactamente, eso es importante que tú lo menciones, Giselle, porque ahí viene el tema de que, bueno, esa persona tiene que alejarse de los lácteos, de la leche, porque va a empezar a haber síntomas a nivel digestivo, como malestar estomacal, puede provocar diarrea, puede provocar gases, flatulencia, etcétera, 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 inclusive hasta síntomas más graves, pero inclusive en aquellas personas que tienen la condición, que son intolerantes a la lactosa, pueden consumir lácteos y no significa que les va a provocar daño al metabolismo como tal. Simplemente son los síntomas molestos a nivel digestivo. Claro. Cuando esos síntomas pasan, porque ya pasó el proceso digestivo de la lactosa, pues entonces la lactosa como tal no provoca ningún tipo de daño a la salud. Okay. Y por cierto... Y si eres sano, bueno... Entonces ya la lactosa no provoca ningún tipo de daño. También que se usan para ayudarte con eso. Sí, para digerir. Asumo que la persona se refería a no estrés, sino inflamación. En estos días tuvimos una parte en Giselle Mueces Podcast con Rosselló que la gente nos crucificó porque él dijo que no existen alimentos inflamatorios, que no existen, punto. Y realmente hay una tendencia a vender como que sí, que hay muchos alimentos inflamatorios que causan inflamación. Yo creo que son casos particulares realmente de cada quien. Así, es totalmente así. De hecho, el concepto de alimentos inflamatorios viene realmente de un concepto clínico que es bien conocido y es el hecho de que hay ciertas condiciones de salud en donde ciertos alimentos provocan daño, como bien mencionamos, y eso se ha extrapolado a las poblaciones sanas. Incluso hay un rating que se llama inflammatory rate un ranking de alimentos inflamatorios, ¿verdad? Que es básicamente una lista de alimentos donde sale una puntuación en cuanto a lo que es su efecto inflamatorio, que puede ser más o menos. Sin embargo, si esto solamente aplica y tendría sentido o validez a ser aplicado para personas que tengan condiciones inflamatorias. Si tienes otro tipo de condición de salud, entonces no aplica. Entonces, dieta antiinflamatoria, eso es exactamente. Ahora, si no tienes ninguna condición inflamatoria, como por ejemplo artritis, por ejemplo, tiroiditis Hashimoto, etcétera, o a nivel intestinal como síndrome de intestino impermeable, entonces ese rating no tiene ningún tipo de aplicación en tu caso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? También hay otro factor, aunque tengas una condición inflamatoria, el rating o la puntuación a un alimento en particular se da cuando consumes o se aplica cuando consumes el alimento de manera aislada. Pero en la alimentación real del día a día combinamos alimentos entre sí. Por lo general. Para tener una comida completa. O sea, comerlo solo sí te suma puntos de ese rating, comerlo solo. Exactamente. Mezclado, aplicaría la puntuación que te da esa escala. Ahora, si combinas varios alimentos que inclusive pueden tener rating o puntuación inflamatoria similar, se neutraliza el efecto inflamatorio entre sí, entre esos alimentos, entonces el efecto inflamatorio de la puntuación no aplicaría en este caso. O sea, en una alimentación, en el contexto de una alimentación completa, entonces no tendría prácticamente aplicación. O sea, que si yo tengo problemas así de ese tipo de tendencia a inflamarme, si como estos alimentos mezclados no lo voy a tener.
puede disminuir bastante el efecto, pero también hay otras condiciones nutricionales que se pueden cumplir y que pueden minimizar más el efecto. Por ejemplo, podría ser por la porción, porque obviamente si combinamos diferentes alimentos, pues las porciones de cada uno son mucho más pequeñas. Es correcto. También si hay hábitos saludables en donde se sustenta el control de peso, no hay obesidad, no hay sobrepeso, pues entonces, sobre todo si estamos en déficit calórico, ya inmediatamente se vuelve menos válida esa escala. O sea que esa parte es totalmente manejable, no es como que ya ese alimento lo tengo que sacar de mi vida para siempre, no es así. No de es ahí así. fue que salió el término alimento inflamatorio. Pero ya llevarlo a un nivel más a grosso modo, como dieta inflamatoria, viene de todo ese concepto y también por el hecho de que tú sabes, Giselle, que todo lo que se mueve a nivel de información masiva en la nutrición es a través del pánico nutricional, de que eso sí es verdad. esto hace daño, esto es saludable. Eso es lo que vende realmente. Exactamente. Mercadeo. Entonces, como eso es lo que vende, porque es blanco-negro, es una manera simple de poner las cosas, pero y nada es todo así. en nutrición se maneja en los tonos, Escalas de grises. en los matices grises. Igual que en la medicina. Pero hay que pensar para llegar a esos matices grises. Entonces, las personas no tienden a inclinarse hacia ese tipo de información, porque no, eso está como complicado. En nada Mejor en la yo dejo vida, de comer pan porque hace daño. Ya, exactamente. Entonces, no profundizo. obviamente ya se vende el concepto bastante bien, porque si lo que las personas aceptan es el pánico nutricional, bueno, desde que tú le dices hay alimentos inflamatorios, pues entonces caen en la idea y es muy fácil de vender lo que sea que tú vendas relacionado Claro, con eso. claro. Y es más fácil de seguir para la gente. Claro, exacto. Claro, siguiendo esa línea de alimentos antiinflamatorios, como dicen por ahí, ¿tú estás de acuerdo, Lucy, con esos famosos jugos verdes, o no necesariamente, bueno, sí, jugos verdes o naranjas, como unos famosos que andan por ahí de zanahoria, hacer ese tipo de alimento como tu primera comida de la mañana, en vez de tú comer proteínas, por ejemplo? O sea que ese sea el desayuno. Que ese sea tu primer alimento en la mañana, porque muchas personas, por ejemplo, se toman esta batida, se toman este jugo y esperan quizás una hora para ingerir su próximo alimento, no hacer mal. su desayuno completo. ¿Cómo tú ves esa tendencia? Que mucha gente hace eso. Bueno, si lo haces como complemento a un desayuno, una comida completa, sí, Está no hay bien. problema. Como dices, bueno, tomo el jugo verde, quizás en ese momento me siento saciado por el aporte de fibra de todos los vegetales que agregaste en ese licuado, ¿verdad? bastante. O en ese jugo, como le quieras llamar. Entonces ya, bueno, espera un ratico para desayunar, no hay problema. El tema es cuando sustituyes una comida. Exacto. Y no hay un pico Con- ahí, Lucy, en tu glicemia con ese tipo de, digamos, de comida, con ese tipo de jugo como primer alimento de la mañana. ¿No sube mucho tu glicemia? Por las frutas. ¿sí? Depende de qué generalmente agregues. combinan frutas, son vegetales combinadas con frutas. Sí, si hay frutas, posiblemente el pico glicémico sea mayor, pero al final eso no es relevante. De hecho, hay estudios que han mostrado que dietas ricas en alimentos con bajo índice glicémico versus dietas ricas en alimentos con alto índice glicémico, si el aporte calórico es el mismo, el efecto en el control de peso va a ser el mismo. Muy importante. Y sobre eso. todo- Entonces, no es tampoco relevante. Buenísimo. El tema del índice glicémico aplica igual como lo que hablaba de la Claro. escala inflamatoria. Cuando combinas varios alimentos entre sí, entonces el pico inflamatorio varía. O sea, lo que es, por ejemplo, por decirte, las frutas en su mayoría pueden tener un alto índice glicémico. Pero, ahora, ¿qué viene acá? La puntuación del índice glicémico es dada para 50 gramos de un alimento en particular y solo si ingieres ese alimento solo. ¿No? En la alimentación ese no es el contexto que Nunca se ve, se hace así. sino Claro. que comes varios alimentos entre sí, entonces el índice glicémico se varía. Se balancea. Y en caso de que sea relevante, por temas de fines clínicos, como pasa en la diabetes no controlada, si está controlada ni siquiera ahí se vuelve muy relevante, pero si la diabetes no está controlada y hay que tratar de estabilizar rápido al paciente junto con la medicación, pues entonces quizás pudiera tener cierta relevancia, pero al final es muy poco práctico en la dieta porque no comes de esa manera. Exacto. Entonces, No, ¿qué es lo generalmente que no. pudieras hacer? En vez de decidir, bueno, voy a consumir alimentos de bajo índice glicémico, tratas de aportar ciertos nutrientes en mayor cantidad o mayor frecuencia en tus comidas y el índice glicémico se va a normalizar, se va a reducir por esos nutrientes. Por ejemplo, la proteína, y grasas. las grasas y la fibra. Claro. Tienes una comida que tiene esos tres nutrientes. No importa No la importa que consumas un alimento con alto índice glicémico por el aporte de esos tres nutrientes, como ameritan un proceso digestivo más largo, el Claro. índice glicémico se va a disminuir. O sea que quizás Teniendo en cuenta ese lo que es el juguito- índice glicémico, que es básicamente la velocidad con que un alimento eleva la glucosa en sangre una vez es ingerido. Y si aplicamos esa norma que dices que de tomártelo no es para sustituir una comida, sino como una comida transitoria, en buen dominicano, Como un predesayuno. tente ahí. ahí, Un tente exacto, ahí, un iba a decir eso predesayuno. mismo. Un aguántate. Entonces, Ajá. Sí. puede funcionar perfecto también, creo yo, como un pre-workout. Porque de repente, si tú te tomas este jugo, En ese caso sí. te vas a entrenar y luego viene a hacer tu almuerzo, o tu desayuno más bien, pues yo creo que ahí los picos tampoco de
de glicémico serán tan considerables? ¿O qué me dices de eso? ¿Conviene o no tomarme ese juguito verde antes de entrenar? Tomando en cuenta que el jugo verde es más carbohidrato que otra cosa. Pero ahí estamos hablando de manzana, pepino, limón, manzana verde. Y de paso, si no los recomiendas, ¿qué tú recomiendas en ese caso para, por ejemplo, un desayuno pre-workout? Ok. Mira, con el tema del jugo verde, antes de la actividad física, los vegetales aportan, entre muchas cosas, antioxidantes. Los antioxidantes son nutrientes que pueden ayudar a reducir la velocidad con que se generan radicales libres en el cuerpo. Sí. Y de ahí viene, bueno, hay mucho mito con eso también, pero ya ese es un tema un poco más largo. El ácido biejúrico, para decir más claro. Bueno, seguimos. Exacto, entonces, el consumo de altas cantidades de antioxidantes en torno al ejercicio de pesas como tal, es de cierta manera contraproducente. Y voy a explicar por qué. Sobre todo si se hace luego del ejercicio. ¿Por qué? Porque los antioxidantes lo que hacen es retrasar ciertos procesos inflamatorios del cuerpo, gracias a precisamente su efecto y su función. Entonces, hay procesos inflamatorios que se detonan luego del ejercicio como resultado del estímulo del ejercicio y que son beneficiosos y son precisamente procesos que quieres que ocurran. Por ejemplo, cuando entrenas en el gimnasio, estás haciendo sentadillas y empiezas a sentir quemazón en los cuádriceps, en las piernas. Entonces, esa señal de dolor llega a tu cerebro y se empiezan a activar ciertas respuestas que empiezan primero por el sistema inmune. ¿Qué empieza a ocurrir? Van linfocitos a esa zona para empezar un proceso de reparación. Igual como pasa cuando tienes un patógeno y tienes que combatir cualquier patógeno como un virus, como el virus de la gripe. Tu sistema inmune se activa para poder combatir el virus. Y el sistema inmune trabaja por inflamación. Exacto. O sea, todas las respuestas del sistema inmune ocurren gracias a la inflamación y esos mismos procesos también ocurren en el ejercicio, obviamente a una escala menor y a nivel localizado, en mayor medida. Pero es una respuesta ya, en este caso, beneficiosa, ¿verdad? Y aún así, cuando combates un virus, es algo que tiene que pasar para poder mitigar un poquito los síntomas, ¿verdad? Entonces, como decía Julie, ¿qué sí sería conveniente pre-workout en vez de este juguito? Agregando algo a lo que Lucy decía, por eso no se recomienda post-workout, cuando sentimos dolor muscular, tomar antiinflamatorios. Exactamente, porque interrumpen todas esas respuestas inflamatorias que facilitan la recuperación. O sea, es una inflamación deseada y hay una respuesta de combatir a una inflamación que también es una respuesta deseada. Esos dos procesos no hay que intervenir, ni con antioxidantes ni con medicamentos antiinflamatorios. Así es. Hay que dejar suplementos antiinflamatorios, como omega 3, extracto de cúrcuma, ashwagandha, está también la rodiola rosea, etc. Cerca de la hora de entrenamiento, evitar estos. Porque estamos dañando la respuesta. Tanto antes y después. Exacto. Sobre todo las primeras 4 horas, previo, antes y después del ejercicio, es donde ocurren la mayor señalización de esas respuestas que tienen que ocurrir, de hecho, para que ocurra hipertrofia muscular, crecimiento del músculo, porque esos son los mensajeros iniciales que indican que hubo daño a un tejido muscular. Entonces empieza el proceso de reparación del tejido muscular, pero se repara, se regenera más grande con el tiempo. Exactamente. Gracias a ese estímulo. O sea, hay que dejar que ese proceso ocurra. Hay que dejar que ocurra de manera natural. Aguanten su dolorcito. Y en caso de que sea inaguantable, también hay un factor de que la recuperación se ralentiza bastante por factores externos al ejercicio, la hidratación y la alimentación. Eso es lo primero que hay que trabajar antes de pensar en beber analgésicos y todo eso. Claro que sí. Entonces, estos suplementos, alejarlos de esas 4 horas previas al entrenamiento mínimo, y a la hora terminando el entrenamiento. Nada de antioxidantes y nada de medicamentos para dolor ni antiinflamación, porque estamos dañando el crecimiento muscular, que parece que vamos al gimnasio. Exactamente. Bueno, al regreso tengo una preguntita a propósito de lo que ya mencionaba Julie, de estos jugos combinados que se promueven bastante como una alternativa saludable. Me gustaría saber si hay alguna ventaja en combinar esos alimentos, volverlos un jugo, que en lugar de eso yo decir, oye, voy a entrenar ahora, déjame tomar una manzana verde, me la como literalmente y me voy a entrenar. ¿Habrá una ventaja en mezclar eso con pepino, con otra cosa? Para los que lo venden, deja mucho cuarto. Pero también hay gente que la preparan en su casa. Claro. Pero si hay una ventaja del jugo versus comerme la fruta y vamos a ver qué resultado tiene eso. Volvemos, estamos con Lucy. En Instagram la pueden ubicar como @Lucy_coach. Estás posteando muy poco, Lucy. La vida loca tiene como necesitamos más el información. trabajo, no vida loca. Ha tocado bastante en estudiar, Está disfrutando mucho, yo creo. Lucy, podemos contactarte directamente para lo que son tus consultas en @, ¿verdad que sí? @Lucy_coach, también en el correo consultas @Lucy con Y, coach.com y teléfono
el 849-360-6016. Volvemos con más. Esto es Radio Fit. Estamos en Consulta Fitness con Lucely Ten. Ya volvemos.